En este episodio de nuestro estudio sobre el Santo Sudario de la Catedral de Oviedo, pues vamos a adentrarnos en por qué el sudario ha sido estudiado, por quiénes, y sobre todo en este capítulo vamos a dedicarnos un poco a ver lo que sabemos del sudario desde el punto de vista histórico. Entonces, empezando por el principio, hay que decir que en la Catedral de Oviedo existe desde hace siglos una tela que se le llama el Santo Sudario, pero nadie la había estudiado nunca. Entonces, claro, tenemos una tela que no es un rostro, no es una imagen pintada, ni nada que se le parezca, sino que, como se ha definido alguna vez, es una tela sucia, manchada y arrugada, pero, sin embargo, estaba en el centro de la Cámara Santa de la Catedral y había una tradición por la cual se bendecía el Viernes Santo con esta tela. Nadie se le había ocurrido estudiarla, o por lo menos pues, no se había llevado a efecto, hasta que aparece por Oviedo un monseñor del Vaticano, que se llama Monseñor Giulio Ricci, estudioso de la Sábana Santa, que buscando alguna tela que pudiera tener que ver con la síndone, se da cuenta de que en España existe una tela que se llama sudario, de una forma distinta a la sábana. No es la misma tela, es una tela que podía ser complementaria, entonces decide ir a estudiarla. Cuando se presenta en la Catedral de Oviedo dan todo tipo de facilidades y él inicia un estudio, pero realmente da dos pasos importantes y lo que dice es que hay que estudiarlo con más profundidad. Efectivamente, la primera vez que se publica algo fuera de España sobre el sudario es en el libro de Monseñor Ricci, que se llama L'uomo della Sindone e Gesù, que es un libro del año 1985, en el que él dice que esta tela pues, tiene visos de ser una reliquia importante y que se debería estudiar más profundamente, ¿no? Y recomienda que se haga un estudio por parte de un forense. De momento, los dos aportes más importantes de Monseñor Ricci son descubrir, bueno, tenemos aquí una réplica del sudario y él descubre que hay dos manchas principales que están en el centro de la tela, luego las iremos describiendo, pero estas dos manchas principales se da cuenta de que son simétricas con relación a un eje, es decir, hay una parte clara hacia arriba en la parte superior, en la parte central una parte más oscura y luego en la parte inferior de esas manchas principales hay como un círculo, ¿no? Bueno, pues el eje de simetría sería esta arruga que aparece por aquí. Y Monseñor Ricci se da cuenta de varias cosas. Lo primero es que estas manchas principales que se habrían producido estando doblado el sudario, porque son prácticamente eso, ya digo, simétricas, pues tienen el tamaño desde aquí hasta aquí exactamente el de un rostro como la sábana santa, ¿no? Su frase es 23,4 exacto la síndone. Se da cuenta de que esto se puede superponer sobre un rostro. Y bueno, pues eso es el primer dato científico que se puede dar, porque es un dato objetivo, es decir, esto tiene unas medidas y el sudario que hasta ese momento se le habían visto siempre en vertical, pues a partir de Ricci se dan cuenta de que tiene que colocarse en horizontal, porque incluso las bendiciones y todo se ha colocado en vertical, pero nadie veía nada, ¿no? Sin embargo, a partir del momento en que se ve que hay un eje de simetría, ya tenemos un dato objetivo, un dato científico, podemos decir. Monseñor Ricci, por otra parte, envía a Oviedo a una persona, que es el profesor Max Frey, que había estudiado el polen de la sábana santa, y entonces este hace un estudio de ese polen, del polen que pudiera haber en el sudario, como había hecho antes de la síndone, y también pues, hace un informe preliminar diciendo que hay pólenes de distintas plantas, pero sobre todo parece que los únicos coincidencias serían de plantas procedentes de Oriente, ¿no? de unas zonas desérticas, o sobre todo ha encontrado pólenes parecidos en Jerusalén. Bueno, todo eso simplemente son informes preliminares que evidentemente pues, hay que tener en cuenta, pero sobre todo se tiene la idea de que el sudario hay que profundizar mucho más, hay que estudiarlo mucho más a fondo. Sobre todo porque Ricci comete un error, que él mismo pues, no se da cuenta de eso, nos dimos cuenta pues, mucho más adelante cuando la investigación fue dirigida por el Centro Español de Sindonología en el que nos encontramos, ¿no? Entonces, Ricci se le ocurre pensar que este eje de simetría implica que el sudario se ha doblado poniendo esta cara sobre esta otra, cuando en realidad es al revés, porque esta arruga nos indica que el pliegue es hacia atrás, ¿no? Es decir, en plan montaña y no en plan valle. Entonces, esta zona sería la más alejada, es decir, si el foco, como veremos después, de la sangre está aquí, dijéramos, si esta parte está detrás, sería la primera zona, la de contacto, la siguiente sería el lienzo por detrás en este espacio, la tercera sería la parte de detrás de este lienzo, de este mitad del lienzo, y por último, pues esta sería, digamos, la superficie 4 en que se habría manchado.
Ricci lo hace al revés y entonces no entiende por qué estas manchas no están en este lado, porque si esto está doble, pues estas manchas tenían que estar duplicadas aquí y no están. Eso fue un pequeño error que pues le hizo no poder profundizar mucho más. Y se inició una investigación que pues ha durado casi 30 años, ¿no? Y en este tipo de investigación pues caben todo tipo de especialistas, ¿no? Y el primero que vamos a citar, aunque no fue el primero que intervino, sino que intervino un tiempo después, es aquel que se dedicó al estudio de los documentos históricos. Teníamos la idea, y era una cosa tradicional, que el sudario estaba en Oviedo desde la Reconquista prácticamente. Pero ¿dónde había estado antes? ¿Había una relación entre el sudario y Tierra Santa, por ejemplo? Pues esta investigación la llevó a cabo Marc Gustin, que es un miembro de nuestro equipo, del EDICES, del equipo de investigación del Centro Español de Sindología, que se dedicó durante un tiempo a recopilar todos los documentos, todas las referencias que pudieran encontrarse sobre el sudario de Cristo y ver qué relación tenía con el sudario de Oviedo. Entonces, la verdad es que lo que encontró son una serie de documentos, pero lo más importante es que hay una relación, que además está en varios manuscritos, una relación con algunas diferencias, pero básicamente, esencialmente igual, que nos dice que un sudario salió en un arca, que se llamaba el Arca Santa, desde Jerusalén y terminó en Oviedo, Asturias. Y bueno, pues esa traslación del arca, que está, como digo, en varios documentos, tenía la suficiente consistencia como para decir que efectivamente no es una leyenda, sino que es una tradición histórica. Lo más curioso además es que los manuscritos que refieren esa traslación, pues los más antiguos están en torno al año 1000, lógicamente son posteriores a la traslación, pero no se encuentran en Oviedo, porque claro, uno puede pensar, algún obispo de Oviedo, mal pensando, pues se inventa una reliquia para darle importancia a la catedral, ¿no? Pues lo curioso es que las referencias más antiguas no están en Oviedo, están fuera, concretamente pues entre Francia y Bélgica. ¿Y qué nos dicen esos manuscritos? ¿Qué nos dicen esos documentos de la traslación del arca? Bueno, pues hablan de que, claramente no se refieren a la sábana santa, porque hablan de un pañuelo, de un sudarión, y lo que dicen es que habría salido desde las proximidades de Jerusalén hasta esta esquina del Mediterráneo que sería España. Hay, aparte de esos manuscritos generales, que ahora veremos las distintas etapas de esa traslación, pues nos encontramos un documento muy interesante, que es la relación de una peregrinación que hicieron una serie de discípulos de San Antonino Mártir, concretamente una serie de peregrinos de Piacenza, que visitan en el año 570 Tierra Santa. Y ellos nos hablan de que cerca del lugar donde fue bautizado Jesús existían unos monjes, dicen unos vírgenes, pues se refiere a chicos, que habitaban en una serie de cuevas y que en esas cuevas, concretamente, ellos custodiaban un sudario. Dice, se conserva el sudario que estuvo sobre la cabeza del Señor. Claramente es una referencia al texto de Juan y por tanto no son los lienzos, no es la sábana, sino que sería el sudario. Esta zona, donde efectivamente existen cuevas, la podemos localizar en lo que es Betania de Jordania. Es muy próximo al lugar histórico donde fue bautizado Jesús, es decir, al otro lado del Jordán, no en Israel, sino al otro lado. Y efectivamente es una zona donde existen multitud de cuevas y se sabe que existían eremitas. Sabemos también que el año 614 el rey de los persas, Cosroes II, arrasó Jerusalén y todo lo que encontró por el camino. Y sabemos, por ejemplo, que en esa zona donde había eremitas, pues fueron asesinados. Incluso en algún sitio se encuentran restos óseos de estas personas. Ahora bien, esto encaja con la traslación del arca que habría llegado a España, porque efectivamente en ese momento de persecución o de toma de Tierra Santa por parte de los persas, los cristianos habrían puesto a salvo las reliquias que podían poner a salvo, es decir, las que no fueran muy grandes, que no fueran fácilmente trasladables. Y eso es lo que le están diciendo los manuscritos del año 1000, es decir, que los cristianos sacan de Jerusalén o de los alrededores algunas reliquias
hablan de Jesús, de la Virgen y demás cosas. Lo que pasa es que, bueno, lo que nos interesa pensar es que allí estaba el sudario, porque cuando se hacen los inventarios en Oviedo se menciona que efectivamente está el sudario con la sangre de Cristo. Importante la referencia a la sangre porque eso es lo que da valor desde muchos puntos de vista a la tela, ¿no? Porque además la sangre se puede estudiar. Entonces, ¿qué habría pasado? Bueno, pues el arca, con un contenedor con varias reliquias, entre ellas el sudario, pues cruza el Mediterráneo. Sabemos que existían esas vías marítimas en aquella época y efectivamente pues se lo llevan a Cartagonova, es decir, Cartagena. Cartagena era la última colonia bizantina que existió en España, por tanto era un sitio interesante porque Tierra Santa estaba bajo el dominio bizantino. Y se lleva a Cartagena, cosa importante, porque el señor de Cartagena era el padre, nos interesa para la historia, era el padre de San Isidoro. Bueno, concretamente de los 4 hermanos que son santos, ¿no? San Leandro también, etc. Y San Isidoro pues es el que recibe las reliquias. Claro, si llega a Cartagena, Cartagena acaba de caer en manos de los visigodos y entonces San Isidoro era una persona importantísima en la corte de los visigodos y estaba nombrado arzobispo de Sevilla, ¿no? Entonces, San Isidoro es el que es el verdadero ideólogo de la nueva monarquía visigoda y se encuentra con una magnífica oportunidad de legitimar ese nuevo reinado que se había iniciado en España, porque los visigodos eran ajenos al Imperio Romano. Y de repente se encuentra Isidoro, y así lo pensamos, con un elemento fundamental, que es cómo podemos restablecer, o mejor dicho, establecer legítimamente una monarquía en España, cuando se ha roto la legitimidad, dijéramos, histórica que daba al Imperio Romano. Pues sencillamente, pues haciendo como se consagra un rey, al rey David, lo que dice el Antiguo Testamento, es decir, delante de un arca con reliquias y consagrándolo. De hecho, el primer rey que sepamos de la historia consagrado en Europa es precisamente el rey Bamba, ¿eh? Entonces, claro, San Isidoro, que debió pensar algo de esto, lo que hace es que manda el arca con las reliquias a Toledo y delante del arca de las reliquias se hace esa consagración del rey Bamba. Probablemente esa es la razón por la que en la Edad Media muchos reyes querían mostrar siempre el relicario, porque en el fondo se origina la idea de que las reliquias son las que legitiman tu propia monarquía y empiezan a recoger reliquias por todas partes, ¿no? Algunas serían auténticas y otras pues no podía demostrarse que fueran auténticas de ninguna manera. Pero lo que está claro es que el arca con reliquias, el arca Dei, que se menciona en algún concilio, como el concilio de Braga del año 673, si no recuerdo mal, pues lo que dicen es que esas reliquias no se pueden colocar encima de nadie, ni aunque sean obispos, pero claro, se les da mucha importancia. Hubieran estado allí, en Toledo, el resto de sus días, si no fuera porque el año 711 empieza la invasión musulmana. Y entonces los cristianos intentan poner a salvo precisamente lo que es la legitimación de la monarquía visigoda. Y los cristianos del centro y del oeste de la península pues se refugian, un grupo pequeño se refugia en las montañas de Asturias. Cerca de Oviedo hay un lugar que se llama el Monsacro, donde se guarda hay una ermita y en el centro un pozo donde se dice que se guardaron esa arca santa que tenía las reliquias que eran tan importantes para los cristianos. Bueno, efectivamente, poco tiempo después, cuando se construye el palacio de Alfonso II del Castro en Oviedo, se lleva a su relicario, se lleva esa arca santa y, bueno, esa es la que tenemos hoy en día en el mismo sitio. Tenemos una serie de documentos que nos dicen que estaba allí y hasta época reciente se ha conservado un armario que se ha renovado en el año 2014 y que contiene pues un objeto que, como vemos, tiene una historia larga detrás, pero que requería una investigación científica. De ella hablaremos en el próximo capítulo.